Un saludo a todos los hermanos, que el Señor siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar al momento del estudio de la palabra del Señor en esta mañana preciosa y vamos a continuar también con esta serie de estudios que tratan sobre la oración. Y hoy vamos a compartir un tema que es muy profundo, un tema que es muy apropiado en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez, en nuestro caminar con el Señor, y este mensaje se titula La confesión en la oración. Vamos a hablar de la oración, pero del acto de confesión delante de Dios. ¿Qué es confesar? ¿Qué es confesar? Existe un confesar en la palabra de Dios que se refiere a confesar a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Es sinónimo de los términos que hoy usamos para decir recibir a Cristo o confiar nuestra vida a Jesucristo. Es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario a nuestro favor, su obra, su persona. Es abandonarnos en los brazos de Jesús. Voy a invitarles a buscar la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2, el versículo número 23. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y entonces este confesar significa tener a Jesús, significa rendirle el control de nuestra vida a Él, poner toda nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesús para alcanzar la vida eterna. Recordemos que la Biblia nos dice en Mateo capítulo número 10, versículos 32 y 33, palabras de Jesús cuando dijo: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces ese confesar es sinónimo de los términos que hoy en día usamos para decir recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a los romanos, en la carta a los romanos capítulo número 10, versículos 9 y 10, donde dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces ese confesar es sinónimo de recibir a Cristo. Ahora, este no es el confesar del cual nos vamos a referir nosotros en nuestro estudio de hoy, sino que existe en la palabra de Dios otro confesar, y es para los que ya son cristianos, para los que ya han nacido de nuevo, para los que han sido regenerados, y ese confesar entonces es para todos, y significa reconocer el pecado, reconocer nuestra culpa. Es generalmente por ello un acto externo de una realidad interna, de un arrepentimiento interno acompañado, por supuesto, de fe. El arrepentimiento, o sea, la tristeza por pecar contra Dios, conduce entonces a la confesión, conduce a venir arrodillados delante de nuestro Dios y confesarle ahí nuestro pecado. Como Jesús lo enseñó cuando estemos orando, que entremos en nuestra habitación, cerremos la puerta y ahí en la intimidad con Dios poder decir a Dios: Señor, mira, yo he hecho esto, he dejado de hacer esto otro, he pensado de esta manera, Señor, he dicho esto y te pido perdón. La Biblia nos enseña que debemos confesar a Dios nuestros pecados. Tenemos también el ejemplo del pueblo de Israel en los tiempos del apóstol Pedro, después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, el día de Pentecostés, cuando judíos de diferentes lugares del mundo se habían dado cita ahí en Jerusalén para celebrar esta fiesta judía de Pentecostés.
y es la llegada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre 120 discípulos que estaban orando. Allí también unido a este grupo estaban dentro de ellos los apóstoles, y ahí viene el Espíritu Santo, y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablarles al pueblo de Israel y a hacerle un llamado al arrepentimiento, a recibir y a confesar a Jesús. Y vamos a ver cómo ellos, dice que confiesan sus pecados, cómo ellos se entristecen, se arrepienten. Vamos a buscar todos Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, los versículos del 36 al 38. Hechos, capítulo número 2, versículos del 36 al 38, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es Pedro hablándole al pueblo, donde había miles de personas, y dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Hacen esta pregunta, ahora se entristecen, sienten nostalgia, sienten tristeza en su corazón por haber dado muerte al Hijo de Dios. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí estaban ellos quebrantados de corazón, entristecidos, allí delante de los apóstoles. Es entonces confesar los pecados con verdadero arrepentimiento, acudiendo a Cristo en busca de perdón. Volviendo nuevamente a la carta de Juan, en el capítulo 1, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es curioso cómo el apóstol Juan, un hombre ya maduro en la fe, alguien que caminó durante todo el ministerio de Jesús con Jesús, los 3 años y medio aproximadamente, alguien que ya tenía cierta madurez en la vida cristiana, él está incluyéndose también y está diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Él se incluye y dice: y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, Él se está incluyendo. Juan está diciendo o está reconociendo que es un ser humano, que también tiene una naturaleza pecadora, que tiene una naturaleza corrupta, heredada de Adán, y que muchas veces hay necesidad de confesar nuestros pecados. Aún un hombre como Juan, con esta madurez, necesita en ocasiones encerrarse en su habitación a solas con Dios, abrir su corazón y confesarle ahí a Dios sus pecados. Pecado confesado, pecado perdonado. La sangre de Jesús limpia pecados, pero no excusa. La confesión puede llevar al creyente nuevamente a tener una intimidad con Dios. La Biblia nos enseña en el Proverbios capítulo 28, versículo número 13, algo precioso que tiene que ver con este tema de confesar a Dios nuestros pecados. Vamos a buscarlo todos. Proverbios capítulo número 28, versículo 13, precioso. Vamos a ver qué Dios nos enseña en su palabra sobre este tema tan importante. Dice Proverbios 28, 13: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Nos hace recordar la historia que enseñó Jesús sobre la necesidad de orar, y es la historia de que Jesús la hace teniendo en mente a las personas que querían justificarse a sí mismo. Y Jesús hace este relato. Jesús dice: 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano.
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, te doy diezmo de todo lo que gano. Este publicano estaba delante de Dios como quien dice: Señor, estoy aquí para que me des tu bendición porque yo me la merezco, yo me lo he ganado. Estoy aquí para recibir lo que yo merezco, lo que yo me he ganado, porque soy un hombre muy bueno. Yo he hecho muchas cosas buenas. Este hombre en ningún momento abrió sus labios, abrió su corazón delante de Dios, reconoció sus pecados. No, él estaba tal vez reconociendo alguna virtud que podía tener, pero no reconocía sus pecados y se comparaba no con Dios, sino con otros. Sin embargo, dice Jesús, y vamos a ver en primer lugar que termina diciendo Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Jesús continuó relatando la historia de estos dos que subieron al templo a orar, pero dice que el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, estaba diciendo el publicano: Señor, yo sé que soy de lo peor de la sociedad, te pido perdón, yo he pecado contra ti, no merezco, Señor, nada de ti, pero te pido que me perdones. Ten compasión de mí, Señor. Hermanos, probablemente habían otros publicanos que eran peor que él. Este hombre no llegó delante de Dios diciendo: Señor, sé que soy malo, pero hay otros que son peores que yo. Si se hubiese comparado con otros, seguro que los había peores, pero él no se comparó con otros, él se comparó con Jesús, él se comparó con Dios. Y cuando venimos delante de Dios, para saber si una persona tiene pecados o no, basta solamente con ponerlo al lado de Jesús. Y cuando estamos delante de Jesús, el hombre que es perfecto, que es inmaculado, que es sin pecado, ahí cuando estamos delante del Santo Hijo de Dios, entonces nos damos cuenta que somos pecadores y tenemos que pedir a Dios perdón. Y ese es nuestro modelo de persona, Jesucristo. Ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nos comparamos con Él, nos damos cuenta que estamos sucios y debemos ir a Dios no para reconocer nuestras virtudes porque no tenemos, sino para abrir nuestro corazón y pedir a Dios que nos perdone, que nos cambie, que nos transforme y que haga de nosotros las personas que Él quiere que nosotros seamos. La confesión es parte del mensaje del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista. La Biblia nos habla de Juan el Bautista y escúchenlo nada más. Dice Mateo capítulo número 3, versículo del 4 al 6. Dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente venía a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue escogido por Dios para preparar el camino del Señor, para venir delante de Dios y preparar al pueblo para la venida del Hijo de Dios. Y ahí estaba Juan el Bautista llamando a la gente al arrepentimiento, llamando a las personas a confesar sus pecados. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento gran parte del mensaje de la iglesia, gran parte del mensaje de los apóstoles también fue hacer un llamado a la confesión. Jesús nos enseñó en la oración modelo, nos enseñó también a confesar delante de Dios nuestros pecados, a reconocer que hemos pecado contra Dios. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús está enseñando a sus discípulos a confesar sus pecados delante de Dios, que debemos confesar nuestros pecados. Y cuando Jesús enseñó sobre la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo número 15, dice
que el hijo menor cogió los bienes de su padre, comenzó a vivir perdidamente, malgastó todos los bienes del padre, estaba allí criando cerdos y dice que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí estaba el hijo planificando el encuentro con el padre para venir y confesar sus pecados delante del padre. Y cuando lo hizo, que venía a su padre de lejos lo ve, fue movido a misericordia, corrió sobre su hijo, se abrazó de su hijo, y el hijo comenzó a decirle lo que tenía planificado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aunque el padre le interrumpió lo que estaba diciendo el chico, hizo todos los arreglos para reconocerle como su propio hijo. Entonces, hermano, Jesús nos enseña que debemos confesar nuestros pecados. La confesión también estuvo dentro del mensaje de los apóstoles, y vemos, y ya hemos citado Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 1 del capítulo 2 dice: hijitos míos, no pequéis, pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado rompe nuestra comunión con Dios, y cuando confesamos nuestros pecados a Dios y pedimos perdón por ellos, somos perdonados y es restablecida nuestra comunión con el Creador. Es precioso la invitación que Dios nos hace, es preciosa ahí en Isaías capítulo 1 versículo 18, que dice: venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere que estemos a cuenta, y esa frase "estemos a cuenta" significa saldar la deuda. Cuando usted está a cuenta con un banco, cuando usted está a cuentas con una compañía, quiere decir que usted está libre de deudas. Y Dios hace la invitación: venid a mí y estemos a cuentas. Es decir, venid a mí y vamos a saldar la deuda. Entonces tenemos que venir delante de Dios y confesar nuestros pecados y recibir el único medio de gracia para el que no lo tiene, que es Jesucristo, la única puerta, la única vía, el único camino que nos lleva nos lleva a los brazos de amor del Padre. Vamos a ver un ejemplo de confesión en la vida, hermanos míos queridos, de un hombre que fue fiel a Dios, que anduvo con Dios, pero que también tenía una naturaleza pecadora y pecó contra Dios. Meditemos en la vida del rey David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Es conocido en la Biblia como el dulce cantor de Israel. David gozó de una buena relación con Dios, le creyó a Dios, confiaba en Dios, estaba conectado con el cielo, de eso no hay duda, pero sin embargo pecó. David pecó. Dice la Biblia que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David estaba en su palacio. Cuando debía estar en la guerra, estaba en su palacio, y mientras se paseaba por el balcón del palacio, miró hacia abajo y vio una joven, una mujer hermosa, bañándose desnuda, Betsabé, y él la codició. Era una mujer casada con un hombre llamado Urías Eteo, un hombre que estaba sirviendo a la nación, sirviendo al rey, sirviendo al país en la guerra, y David hizo todos los arreglos, mandó a buscar a la mujer y se acostó con ella. Al tiempo, la mujer le mandó el aviso al rey David de que estaba embarazada. ¿Y David qué hizo? Trató de ocultar su pecado. Creo que siempre el pecado actúa de la misma manera. Cuando el hombre peca contra Dios, lo que trata es de esconderse, de ocultar su pecado. Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, se hicieron hojas de higuera, se cubrieron su desnudez
y también después se ocultaron de la presencia de Dios cuando oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Y David trató de ocultar su pecado, hizo llamar a Urías heteo de la guerra para que viniera y se tomase unas vacaciones, para que llegara a su casa, se acostara con su mujer y se cogiera unos días de descanso. Pero al parecer Urías heteo era un hombre fiel y comenzó a pensar y a decir, bueno, ¿cómo yo voy a descender a mi casa, dormir calientito allí en mi casa, dormir bajo un techo, cuando el ejército de Dios está en el campo, durmiendo allí en los campos? No es posible. Y se queda a dormir en la puerta del palacio. Y cuando a David le dieron la noticia de que Urías heteo no quería descender a su casa, entonces David hizo los arreglos, le entregó una carta a Urías heteo que iba dirigida al general del ejército, para que el general del ejército pusiera a Urías heteo en lo más fuerte de la batalla, y cuando la batalla estuviera bien fuerte se retirasen hacia atrás para que cayera Urías heteo. Y efectivamente todo sucedió así, y Urías heteo murió en combate. Sucede después que David tomó a Betsabé por esposa y creía que todo estaba olvidado. Podemos hacer cosas y que pasen encubierta a los ojos de los seres humanos. Podemos engañar a los hombres, pero a Dios jamás lo engañamos. La Biblia dice en Hebreos 4:13 que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo sabe todo. Él está presente en todas partes a la misma vez. Jamás podemos engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará la vida eterna. Y Dios llamó a uno de sus profetas, a Natán, para que fuese delante de David y amonestase a David. Y Natán viene y declara el pecado a David. Usó una ilustración, pero al final David se vio confrontado con su propio pecado. Y David, vamos a ver qué hace. David se arrepiente de todo corazón, viene delante de Dios y comienza a confesar su pecado delante de Dios. Y David escribe uno de los salmos más preciosos de la Biblia, uno de los pasajes que tratan sobre la confesión más hermoso que se puedan tener sobre la faz de la tierra, que es el Salmo 51, inspirado por el Espíritu Santo. David escribe este precioso salmo para llamar nuestra atención, para que también nosotros estemos preparados, porque muchas veces vamos a tener también la necesidad de venir delante de Dios y abrir nuestro corazón y confesar también a Dios nuestros pecados. Vamos a buscar todos el Salmo número 51. El Salmo número 51 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este salmo comienza muy diferente de los demás salmos que he escrito por David. Muchos de los salmos de David comienzan con una alabanza, con una adoración a Dios, alabando, ensalzando el nombre de Dios. Sin embargo, este comienza como con una súplica: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Hermanos, ahí está David confesándose delante de Dios, abriendo su corazón, confesando que verdaderamente ha pecado contra Dios y está ahí pidiendo perdón a Dios, pidiendo a Dios que le limpie, pidiendo a Dios que ponga un corazón limpio en él, pidiendo a Dios que haga la obra en su vida y que le esté santificando. El Salmo 32 también es un salmo que David escribe por estos días, donde está confesando sus pecados delante de Dios. Y es precioso como el Salmo 32, versículo 1 al 5 dice: bienaventurado a aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, mi pecado te declaré. Está hablando de confesar su pecado delante de Dios. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pecado confesado, pecado perdonado. Dios nos perdona, borrón y cuenta nueva. Dios nos pone una página en blanco. Hermanos míos queridos, ¿qué aprendemos de todos estos pasajes que hemos estado estudiando? Aprendemos que no estamos exentos de pecar contra Dios. No estamos exentos. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 12, dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aprendemos también que pecado confesado, pecado perdonado, y ahí está 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aprendemos también que Jesús murió por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y su sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Aprendemos también que no existe pecado suficientemente grande que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Aprendemos también que no existe pecado suficientemente pequeño que no necesite ser confesado y perdonado y lavado con la sangre de Jesús. Hermanos, pecado confesado, pecado perdonado, borrón y cuenta nueva. Recordemos que Dios sepulta nuestros pecados perdonados, confesados, y nunca más se acuerda de ellos. Lo dice la Biblia en Miqueas 7:19. Necesitamos confesarnos delante de Dios diariamente. No se necesita confesarse delante de ningún ser humano, delante de ningún sacerdote. Se necesita ir a Dios. En una ocasión, un chico caminaba en un tiempo de primavera, en una noche, por una acera, y cuando pasó un coche y lo salpicó, le mojó, y él, mientras estaba en lo oscuro,
creía que su ropa estaba limpia, pero en la esquina de la calle se encontraba una luz pública y mientras se acercaba, mientras se aproximaba la luz, se daba cuenta que no estaba tan limpio. Mientras más se acercaba, se daba cuenta que estaba un poquito sucio, y cuando ya estaba debajo de la luz dijo que estaba sucio, vio que estaba sucio. Y así, hermanos míos queridos, mientras estamos lejos de Dios, podemos creer que estamos limpios. Pero mientras más nos aproximamos a Dios, mientras más nos acercamos a la luz, mientras más nos acercamos a Jesús, más cuenta nos vamos a dar de que estamos sucios, de que necesitamos confesarnos delante de Dios, abrir nuestro corazón y pedir perdón por nuestros pecados. El creyente está luchando con el pecado, está confesándolo y dándole la espalda. Y la lucha con el pecado es hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. En nuestras oraciones a solas con Dios, confesémonos. No digamos, Dios, si yo he pecado, yo te pido perdón. No, digamos, Señor, yo he pecado, te pido perdón, perdóname. Hermanos míos queridos, hagamos de la confesión parte de nuestra oración personal ante nuestro Dios. Que Él les bendiga.